Bueno, pues bonita tarde para todas. Bienvenidas a esta octava sesión del curso de Hilando Agroecologías y Economías Feministas para la Cotidianidad de la Vida, organizado entre la Red MAES y el Ecosur. Aquí, bienvenida Araceli, nos da mucho gusto que ya estés de regreso, te extrañamos un montón. Pero además estamos de manteles largos porque hoy nos están acompañando las compañeras que están organizando el seminario de metodologías feministas. Por acá está Naye, Ivonne, Bere también, Yolo y Natalia, que son las compañeras que nos están acompañando desde el seminario de metodologías. Me gustaría mucho que prendieran sus camaritas para que las pudiéramos localizar. Por acá de la red veo a Meli, que como siempre está muy peinadita, muy hermosa. Y pues bueno, Magda también ya anda por acá, seguramente también de la red, Bere, ¿a quién más tenemos? A Flor. Entonces, me gustaría mucho si pudiéramos hacer una capturita de pantalla de estas mujeres, porque me interesa mucho que también los rostros de las mujeres que están coordinando cursos tan interesantes y tan innovadores como estos, bueno, nos podamos hacer, mirarnos, aunque sea a través de la pantalla, mirar nuestros rostros y reconocer la chambota tan interesante que se está realizando. Desafortunadamente, a veces por los tiempos no podemos hacer una presentación de absolutamente todas, pero bueno, que más o menos nos vayamos ubicando. Y bueno, sin más, por acá vamos a empezar con las presentaciones. Se congeló. Hoy tenemos dos presentaciones súper interesantes. Nos acompaña la doctora Rocío Romero Lima y la doctora Elda Morales para esta octava sesión. Entonces voy a proceder a leer la semblanza. Si me permiten un segundito. En lo que la lees, voy a tomar la fotito rápidamente. Y va otra. Lista, chicas. Gracias. Muchas gracias, Meli. Bien, ¿alguna compañera que me apoye a leer la semblanza de Rocío? Se los agradecería muchísimo. Si gustan yo, Mercedes. Adelante. Ok, doctora María del Rocío Romero Lima, formación integrante del Consejo Político Continental del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, MAELA, es ingeniera y maestra en ciencias, activista académica y productora agroecológica. Fue catedrática de la Universidad Autónoma Chapingo de México, donde participó en la creación de la carrera de agroecología y del Centro de Investigación en Agricultura Orgánica. Ha participado en organizaciones promoviendo la agroecología como ciencia, práctica y movimiento. Actualmente participa en colectivos agroecológicos, Sistema Participativo de Garantía El Jilote y Red de Guardianes de Semillas de Occidente en el estado de Jalisco, México. Qué gusto de verte por acá, querida Rocío. Muchísimas gracias, Mercedes. No veo por acá Rocío, ¿se nos habrá ido? Creo que sí. Amorcito corazón, yo. Katia, Audio, cantas muy compañeras. bonito. Bueno, voy a poner la semblanza. Entonces, vamos a aprovechar porque, bueno, Rocío seguramente va a tener problemas con la conexión. Entonces, vamos a poner la presentación, perdón, la semblanza de la doctora Elda. Por si alguien me puede ayudar a leerla, se los agradecería muchísimo. Yo, Itlali, a ver. Adelante. Doctora Elda Morales, formación bióloga por la Universidad del Valle de Guatemala,
maestría en manejo de plagas por Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Costa Rica, doctorado en ecología en la Universidad de Michigan, fundadora de la Red Internacional de Huertos Educativos y de la Alianza de Mujeres en Agroecología. Sus investigaciones han documentado la importancia del conocimiento tradicional en la construcción de sistemas agrícolas sostenibles. Editora asociada de la serie Advances in Agroecology de Routledge. Es investigadora del Colegio de la Frontera Sur en México, donde coordina el grupo Masificación de la Agroecología y la Vida, un programa de formación a docentes en agroecología y soberanía alimentaria. Forma parte del núcleo académico base de la maestría en agroecología de dicha institución y coordina el diseño del doctorado nacional en agroecología de México. Muchas gracias, Itlali. Bueno, pues como pueden ver, tenemos a dos grandes expertas en el tema y yo estoy súper emocionada, espero que compartan mi emoción. La doctora Rocío me dice que tiene problemas con la conexión, entonces, doctora Elda, ¿podemos iniciar con usted? De acuerdo, Karen, pues muchas gracias. Buenas tardes a quienes se acaban de sumar. Yo le preguntaba a Araceli, pero ¿qué les puedo decir yo de agroecología a estas mujeres que están súper involucradas? ¿De dónde empiezo? ¿Cuándo? ¿Cuáles serán los principales temas a debatir de interés? Y me imagino pues que es un grupo súper diverso, que cada quien posiblemente va a tener una definición distinta de la agroecología y super experiencias, pero bueno, finalmente lo que platiqué con Araceli y también con Rocío era que pues sí es importante asentar conceptos. Yo, como ya leyeron mi semblanza, vengo desde la academia y entonces es de donde yo les voy a platicar para que más tarde pues podamos debatir. Y eso me dará muchísimo gusto. Entonces, mi plan es pues platicar un poquito de la problemática, ¿verdad? Como para justificar por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo agroecología, dar algunas definiciones de la agroecología, cómo fue evolucionando desde la academia hasta convertirse en un movimiento social. Y luego plantear ahí algunos temas para debatir, cosas que tengo aquí en el dolor de mi corazón y que me gustaría pues compartir con ustedes. Quizás algo importante que se olvidó ahí, me olvidé de apuntar en mi semblanza, es que pues sí, soy bióloga, manejadora de plagas, académica, pero pues nací en Guatemala con familia campesina, de mujeres que tuvieron que criar a sus hijos solas, y pues eso me ha hecho también pues muy sensible a estos temas, reconociendo sus saberes y también sus dolores. Pues, Doctora, perdón, antes de que inicie, decirle que tiene media hora, entonces no sé si a los 5 minutos quiere que le recuerde. por favor. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Karen. Pues entonces, aquí seguramente ustedes están porque tienen este mismo dolor, ¿verdad? De que como las políticas agrarias en los últimos 50 años y más nos han metido en la cabeza de que tenemos que producir más alimentos porque hay hambre en el mundo, y por supuesto que hay hambre en el mundo, pero pues hay muchas razones porque hay hambre en el mundo, ¿verdad? Y los rendimientos con las técnicas de la revolución verde, como los herbicidas, insecticidas, fungicidas, maquinaria, fertilizantes químicos, las variedades mejoradas y ahora las variedades sintéticas, pues sí, han aumentado los rendimientos y mucho, han sido muy efectivas en ese sentido, pero pues no han acabado con el hambre en el mundo, y sin embargo pues han sido tan efectivas sus
prácticas que han recomendado que se ven desde el norte de México, ¿verdad? Como la foto aquí de estos monocultivos súper mecanizados hasta las tienditas más refundidas en una comunidad chiapaneca. Y pues ya, sí, nos duele mucho que reconocer, siempre ya es un discurso bien aprendido que nos han traído muchísimos problemas de salud, como cáncer, como esterilidad, pero también problemas al ambiente. Lo que no tenemos muy claro, muchas veces no lo decimos, es que también nos ha afectado en la forma que comemos. Nuestra dieta pues tiene, aunque comamos las mismas cantidades y comamos más, no nos está nutriendo. Entonces siempre ese discurso que nos dan de que se necesita la agricultura industrial y producir más para alimentar a la humanidad, pues tenemos que reconocer que esa dieta que nos está brindando, que es una dieta además alejada de nuestra cultura, pues nos está matando. Ahora tenemos esta epidemia de obesidad, epidemia de diabetes, que la vimos tan inclusive más importante a la hora de que vino el COVID. Y además tenemos que reconocer que esto nos ha causado problemas en la producción, ¿verdad? Porque la gente ya es dependiente, hay más plagas, los suelos se salinizan, tienen que abandonarse los terrenos y una pérdida de nuestra cultura, de nuestros saberes, porque nos hemos vuelto dependientes de las personas técnicas que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer, provocando una gran falta de autoestima. Entonces, imagínense todo lo que esto ha provocado, no solo enfermar el ambiente, enfermar nuestros cuerpos, sino enfermar nuestro espíritu. Y eso es grave. Pero entonces, desde hace varios años, hay gente que ha estado diciendo, ups, cuidado con esto, tenemos que hacer algo. Entonces ahí es donde surge la agroecología. La primera vez que se ha documentado, por lo menos, que se utilizó el término fue en 1929 por este ruso, Basil Benzin, que dijo, cuidado con lo que estamos haciendo con la tierra promoviendo estos fertilizantes. Debemos de tomar una visión como esta nueva ciencia que apenas se empezaba a hablar de ecología, de ver los sistemas agrícolas con un lente de las interacciones, porque no sabemos qué puede pasar y yo pienso que pueden pasar cosas muy mal. Y luego en los años 70, ¿verdad? El término cobró más fuerza aquí en México con Efraín Hernández X, con David Jansen en Estados Unidos, que fueron los primeros, por lo menos que tenemos registrados, que empezaron a utilizar el término de agroecosistemas. Ver los sistemas agrícolas no como una caja negra que vamos a poner fertilizantes químicos y semillas mejoradas y aumentar las cosechas, sino tratar de entender las consecuencias que eso podría tener sobre los sistemas. Entonces, casi siempre que hablamos de las definiciones y los primeros pasos de la agroecología como ciencia, pues oímos estos nombres de hombres, ¿verdad? Entonces, yo quiero resaltar aquí el papel de varias mujeres, como por ejemplo Rachel Carson, que fue una de las primeras que dio un grito al cielo, de decir, ¿qué estamos haciendo, verdad? La primavera está silenciosa, estamos acabando con los pájaros por el uso de estos agrotóxicos. Eso fue desde el 64. Débora Leturno también es una persona súper clave que fue de las primeras que empezó a ver las interacciones en los agroecosistemas. Ella hizo su tesis en Tabasco, en milpas tradicionales, para tratar de entender las relaciones de los insectos, sus enemigos naturales y los diferentes manejos que se le dan a las milpas. Entonces, pues Débora es una persona súper clave para entender los agroecosistemas y por supuesto la súper famosa brasileña Ana Primavesi con su libro del manejo ecológico del suelo. Ver ahí qué está pasando con los microorganismos, con los insectos que viven en el suelo y qué implicaciones tiene eso sobre nuestras plantas. Y mi tutora, Ivette Perfecto, que en los años 80, con su trabajo en Nicaragua, ahora en Puerto Rico, también empezó a ver la importancia del paisaje, no solo de la parcela, sino qué está sucediendo si
estamos nada más en un mar agrícola. Y ella destaca ahí la importancia de dejar parches de bosque para poder mantener la diversidad y mantener los agroecosistemas sanos. Y ahora en los años recientes se ha dedicado sobre todo a decir, nos estamos quedando atrás con la ecología. Tenemos que incorporar en los agroecosistemas. Ahora necesitamos ver con una visión de sistemas complejos. Entonces, leerla a ella es clave para entender los agroecosistemas. Entonces, bajo esa visión, más desde las ciencias naturales, es que se empezó a definir la agroecología como el estudio de los sistemas agrícolas con un lente de ecología o algunas definiciones similares. Y eso pues nos llevó a ver cómo entonces son las prácticas desde la agroecología, cómo sería una práctica agroecológica. Y ahí pues son claves esto de decir que el suelo debe estar vivo, que la diversidad biológica pues es la que nos brinda productividad y resiliencia, que debemos de ser eficientes en el uso del espacio, del agua, del tiempo, de los materiales, que no debemos de andar buscando cómo curar y cómo atacar los problemas, sino que debemos diseñar la parcela de una forma de que prevengamos. Es la agricultura de la perezosa, del perezoso, para que nos permite no estar constantemente trabajando y tratando de matar una plaga, sino buscando cómo hacer que no se convierta en una plaga, como me dijeron a mí los agricultores indígenas de Guatemala. Y reconocer que los sistemas son complejos y dinámicos y sobre todo esto que insistimos mucho, no hay recetas. Lo que funciona muy bien en Japón, en Brasil, no necesariamente va a servir aquí, porque las condiciones climáticas, la topografía, la cultura de las personas, los saberes de las personas son diferentes. Y por eso es la importancia del encuentro horizontal de saberes, ¿verdad? De no llegar a querer imponer recetas, sino platicar con las personas, los agricultoras, las agricultoras, los agricultores, que son quienes están todo el tiempo y quienes más les importan sus territorios. Ya en los 80 se empezó a hablar de la agroecología como ciencia interdisciplinaria. Y ahí hay que reconocer el trabajo de Sevilla Guzmán en España, que formó además a muchos de los agroecólogos que están ahora en la academia en América Latina, el sociólogo, empezar a ver, bueno, sí, la agroecología no son nada más prácticas y no es nada más las interacciones en la parcela ni en sus alrededores, es también con la gente, con la política. Y un poco antes de eso, Miguel Altieri y Susana Hetch publicaron un libro también muy importante bajo el marco de la agroecología política. Entonces, el trabajo de Susana también súper importante y muchas veces se le ha invisibilizado, por eso les invito a leerla, a buscarla. Y ahí entonces empezó a hablar como la agroecología que utiliza diferentes ciencias, que es no solo de las ciencias naturales, sino las ciencias sociales, para entender las prácticas agrícolas, las limitaciones económicas, para desarrollar nuevos métodos que determinan la adopción o no de las prácticas en las parcelas. Y ya en la última década, entonces se empezó a hablar, hay un artículo importante que se cita y ya hemos agarrado como mantra esto, ¿verdad? De que la agroecología como ciencia, práctica y movimiento, por este hombre Whistle, no sé cómo se pronuncia su nombre, y se basa más que todo en el trabajo y como una respuesta a demandas de movimientos campesinos, como el MST, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, o la Vía Campesina, que agrupa a muchos movimientos campesinos alrededor del mundo, que pues agarraron la agroecología como una bandera de lucha y también de decir, la agroecología no va a avanzar si no tenemos tierra. Entonces tenemos que hacer algo entonces ellos dicen que la agroecología no se trata nada más de cómo trabajamos con la tierra, sino también de cómo trabajamos entre nosotros como personas. Y que la agroecología va mucho más allá de los principios ecológicos productivos, que además incorpora principios y objetivos sociales, culturales,
políticos en su concepto. Entonces, esas son definiciones de vía campesina y cómo la agroecología se plantea entonces como un movimiento. Entonces, yo creo que lo bueno de México es que la agroecología está todavía en los territorios. Para muchas personas no es nada nuevo. Está ahí en nuestras milpas, que cada vez se van haciendo más y más monocultivo, que más y más se van haciendo cultivos de maíz, pero todavía persisten, todavía son resilientes y sobre todo que todavía está en la memoria de muchos de las campesinas, campesinos, está en nuestro corazón, ¿verdad? En esos tacos de milpa, en las sopitas de milpa, y creo que esa es una buena noticia y gran ventaja que tenemos en comparación con otros países donde ya habría que empezar de cero. Y entonces ahí sí tendríamos que llegar a recetas para restaurar los suelos, para entender que es un policultivo, pero nosotros aquí lo tenemos y eso es algo que tenemos que celebrar y partir de ahí. Pero sin embargo, pues tenemos muchísimos retos, a pesar de que aquí tenemos la milpa, a pesar de aquí se empezaron a utilizar esta palabra de los agroecosistemas allá en Chapingo. Entonces nosotros aquí nos preguntamos y en todo el mundo nos preguntamos por qué fregados entonces no hay agroecología en todos los territorios. ¿Por qué estamos comiendo lo que estamos comiendo? ¿Por qué no estamos comiendo productos agroecológicos? Ese es un dolor que tenemos y que me gustaría que podamos debatir más adelante. Y luego otro dolor es esto de que por qué si tantas mujeres estamos trabajando por la agroecología, si en el pasado desde la ciencia, los movimientos, han sido mujeres que han aportado, ¿por qué se nos trata de invisibilizar? Y así como se invisibiliza a las mujeres, así se invisibiliza a otro montón de grupos subrepresentados. Y si no nos escuchamos, pues estamos perdiendo, ¿verdad? Un grupo de expertos, y eso se ha comprobado ya bien, que un grupo de expertos, pues tal vez puede hablar de cosas interesantes, pero es mucho mejor si ese grupo es diverso, si ese grupo viene de diferentes experiencias, así podemos resolver problemas mucho más importantes con mejor imaginación y también sobre todo de una forma mucho más alegre. Además, esto de que tantas definiciones de la agroecología, pues nos ha hecho a veces debatir, a veces en balde, tal vez cosas importantes, a veces es confuso, y eso hace también que ante el público que no está tan involucrado en la agroecología, pues no llevemos un mensaje claro. Entonces creo que esa es una de las tareas pendientes, y de este grupo, ¿qué es lo que quieren impulsar de la agroecología? Creo que sería muy importante tener un consenso para poder entonces hacer estos cambios de narrativas que tan necesarias son para poder llevar la agroecología a todos nuestros territorios y a todos nuestros platos. Y algo que me duele también es que actualmente, aunque debo de agradecer, debemos de celebrar que la agroecología se empieza a hacer en boca de muchas personas, que hay programas que impulsan la agroecología, se está convirtiendo, desde mi punto de ver, en nada más una sustitución de insumos. El que ya se reconozca que los fertilizantes químicos, los plaguicidas, los herbicidas son peligrosos, ya es un gran logro que debemos de celebrar. Sin embargo, debemos de ser muy cautelosas en que esto se convierta únicamente en que ya vamos a quitar este herbicida y vamos a buscar uno natural, o que vamos a sacar este fertilizante químico y vamos a aplicar un biofertilizante. Esos claro que tienen su lugar, por supuesto que son importantes, pero corremos el riesgo que si nos quedamos ahí, la agroecología se pueda quedar nada más en un discurso y que quizás no vaya a dar las respuestas que necesitamos para poder hacer realmente una agricultura sustentable, una agricultura que nutra nuestros cuerpos, el ambiente y nuestros corazones. Pues son cosas que me gustaría discutir con ustedes y pues ahí lo voy a dejar para poder tener tiempo de este debate. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora Elda. Por ahí las compañeras de la red están compartiendo por el chat el Padlet donde ustedes pueden ir anotando sus preguntas, sus propias reflexiones, bueno, cualquier comentario para después de que inicie la doctora, de que termine la doctora Rocío Romero, podamos iniciar con este diálogo tan importante. También por ahí se les está compartiendo la liga para la transmisión en vivo de esta sesión para que la puedan compartir con quienes no lograron inscribirse al curso. Doctora Elda, muchísimas gracias por su participación. En un ratito más iniciamos con el diálogo y doctora Rocío, si es posible iniciar con su presentación, se lo agradeceremos mucho. Tengo inhabilitada la pantalla de compartir. Un segundito, entonces. Bueno, una disculpa, cayó un rayo tremendo, nos quedamos sin red momentáneamente y espero que... La puse como anfitriona, a ver si me regresa la anfitrionía. Ok. ¿Sí ya se ve mi pantalla? Sí, listo, gracias. Muy bien, pues agradezco la invitación y agradezco la oportunidad de estar compartiendo con ustedes estas ideas y tener el gusto de comentar algunas experiencias que desde mi percepción pudieran servir para dialogar un poco esto de la agroecología como ciencia y movimiento social en México y América Latina, fundamentos teórico-conceptuales y principales retos desde una postura feminista. El título está larguísimo y creo que para cada palabra pudiéramos dedicarnos un más. Se grabó, voy a dejar de compartir y voy a volver a pasar el PowerPoint, a ver si, aunque sea, si puedo hacerlo acá. Bien, la idea era hablar en 3 etapas. Una primera, me tocó participar en la Fundación de Agroecología en la Universidad Autónoma Chapingo, mencionar brevemente ese contexto. Actualmente participo en el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, mencionar cómo nosotros vemos la agroecología desde el MAELA y algunos retos. En ese sentido quisiera contextualizar más o menos lo que para nosotros debería de quedarnos claro. Cualquier ciencia o cualquier concepto que queda en una sociedad está enmarcado en un contexto histórico. Y en ese contexto histórico hay que recordar que después de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial y que empieza la Guerra Fría, empieza a crecer la población, se empieza a masificar la producción, no nada más agrícola, sino la producción de varios productos, el mayor uso de insumos, tanto para la alimentación como para la industria, se aumenta el consumismo y se cambian los paradigmas. Recuerden que posterior a eso empezó la guerra de Vietnam y el hecho de que se hubieran desarrollado insumos como el agente naranja también tuvo efectos posteriores, inclusive en la agricultura. Y esto trae como consecuencias, como ya nos lo había comentado Helda, la degradación de los recursos naturales, la alteración del paisaje, la pérdida de biodiversidad, la generación de muchos residuos peligrosos, problemas de salud, pero también una resistencia social a este crecimiento desmedido del capitalismo rapaz, ¿no? En nuestro país, en esa época, precisamente, Cynthia Hewitt
de Alcántara hizo un libro que yo creo que fue muy significativo para los que estábamos metidos en la cuestión agropecuaria, donde habló de la modernización de la agricultura mexicana, donde decía que nuestro país estaba polarizado, teníamos una gran masa campesina con muy poco terreno y una agricultura empresarial con, que se apropiaba de las mejores tierras, del crédito, del riego, de las mejores condiciones. En ese sentido, la Universidad Autónoma Chapingo, que tenía como objetivo generar profesionales para atender las demandas del campo, generó modelos de enseñanza que iban a favorecer precisamente la agricultura empresarial, la agricultura dominante, del monocultivo, por ejemplo, en fitotecnia, de agroquímicos en parasitología, de riego en irrigación, del uso de fertilizantes en suelo, del uso extractivo de recursos naturales en bosques, la alta productividad en economía, el mercado a gran escala en administración, la ganadería especializada en zootecnia. Si bien esto se generaron 11 especialidades dentro de la Universidad de Chapingo en la escuela, empezaron a ver también la gente que estaba en contacto con el campo, una discusión del enfoque de formación. Entonces decían, eso de tener todo especializado disciplinariamente, atomísticamente, positivista, o todo nada más relación beneficio-costo, aumentar la producción y la homogenización del paisaje, del cultivo, tenía que contrastarse con lo que pasaba en la realidad, que era la necesidad. Ay, perdón, estamos con unos truenos y un aguacero, espero que pueda seguir, no se nos vaya de nuevo la red. En fin, la necesidad de ver la producción agropecuaria desde un enfoque multi e interdisciplinario, donde hubiera intercambio de saberes, porque los productores agropecuarios, tanto pequeños, medianos y grandes, tienen un conocimiento y una percepción de la producción diferente a lo que tienen los técnicos, que era necesario hacer investigación no nada más atomística, sino una investigación, acción participativa, que había que combinar los métodos cualitativos y cuantitativos, no nada más la etapa de la cuantofrenia, decíamos, medir todo, cuantificar todo, y que teníamos que impulsar la diversificación en todo sentido. Entonces, en este sentido, desde el aspecto conceptual, se decía que para generar una nueva propuesta curricular en cualquier institución de investigación o institución académica, era necesario validar un paradigma científico, pero ese paradigma científico tiene que tener un bagaje conceptual y cultural consolidado, no surge de la nada. Si no hay los conceptos y la cultura entre cierto grupo académico, no se puede consolidar. Yo lo veo ahora que es más común hablar ya de soberanía alimentaria, antes el concepto ni existía, ¿no? Y era necesario también tener condiciones dentro de la estructura institucional para atender a aspectos desatendidos. Es decir, si todo era muy especializado y ahora se necesitaba algo más generalizado, se tenía que atender. Pero también se tenían que conservar elementos valiosos del quehacer y la tradición institucional que respondieran a objetivos educativos. En Chapingo, si bien estaban los tecnócratas, por decirlo así, por otra parte estaban los que venían de la corriente xolocotziana, como algunos se han llamado, estos que estuvieron orientados o asesorados por el profesor Efraín Hernández Xolocotzi. Él, dentro del colegio de posgraduados en la rama de botánica, generó la cátedra de etnobotánica, el estudio de los mercados locales, de la tecnología agrícola tradicional, y él decía de la ciencia campesina,
Esto en el sentido de que los campesinos no son unos ignorantes, sino que el campesino tiene el conocimiento del medio ambiente, del suelo, de las plagas, de la condición del mercado, de la necesidad de su mano de obra, o más bien de su familia, etcétera. Y empieza a surgir un documento que se llamó el Boletín. Ya no te escuchamos, Rocío. ¿Sigues ahí? Creo que tenemos problemas técnicos con Rocío, pero igual es ¿Me importante. oyen? Ah, ¿Ya? listo, ya. Sí, se fue. Es que les digo, está cayendo una tormenta y se va y viene la luz, entonces nos quedamos sin luz. Voy a seguir, espero que que no haya problemas. Otra vez estoy inhabilitada. Te habilito, te habilito. Sí. Me quedé sin la anfitrionía. Doctora Elda, ¿usted podría pasarme la anfitrionía? Es que queda usted como anfitriona. Ahora lo hago. Así que muchas gracias. Sí, qué barbaridad. Para que veamos los efectos del clima. No, pero tormenta. Estuvimos varios días sin agua y ahora estamos con tormentas eléctricas. Eso mezclado con la familiaridad que tenemos con las tecnologías también. Listo. Muchas gracias, doctora Elda. Listo, Rocío. Gracias, espero que... Bueno, me quedé hablando sola cuando vi que se había ido la luz. En fin, seguimos. Bien, entonces decía que dentro de la universidad se generó, en ese entonces todavía la universidad y el colegio de posgraduados eran la misma institución, entonces a nivel del posgrado se había generado la línea de etnobotánica, el boletín de agroecosistemas, a nivel de preparatoria se habían generado una materia, academia que se llamaba Sistemas de Producción Agrícola Agroecosistemas, y se empezaban a hacer viajes de estudio generacionales para visitar regiones con agricultura principalmente tradicional. Empezó la universidad a generar centros regionales y a generar toda una tendencia en agricultura regional y sacar una revista de geografía agrícola. Empezaron a surgir a finales de los años 80 por lo menos 5 propuestas, una relacionada a agroforestería tropical, otra relacionada a recursos naturales, otra de agroecología, agricultura regional, de centros regionales, una de agrónomo integral desde la misma fitotecnia con la idea de trabajar más ampliamente la formación agronómica no especializada y surge una propuesta también de agroecología dentro de la preparatoria agrícola impulsada fundamentalmente por 3 áreas, el área de agronomía, de biología y de ciencias sociales. Otra vez se trabó.
ver si puedo pasar la siguiente. Entonces, les decía, ese bagaje conceptual de tener un documento, un boletín de agroecosistemas, unos apuntes de sistemas de producción agrícola o agroecosistemas, una revista de geografía agrícola, empezaron a generar ese bagaje conceptual que permitía ir generando las condiciones para cambiar la estructura especializada de la universidad, y entonces se genera en 1989 una comisión para integrar estas 5 propuestas que se venían trabajando desde diversos departamentos universitarios, y en 1990 se realiza un simposio donde se presenta lo que había en ese entonces de concepción agroecológica. Se invitó al doctor Glisman, al maestro Hernández y a otros varios personajes, y se presentó el avance de la propuesta que teníamos nosotros. En 1991, pues hace 32 años, se inauguró la carrera de ingeniero en agroecología con la idea de que fuera interdepartamental, interdisciplinario y, de ser posible, interinstitucional. La formación de los que elaboraron la propuesta está más o menos en número de participantes, como pueden ver, fundamentalmente agrónomos y biólogos, pero estuvieron participando geógrafos, físicos, economistas, ingenieros agroindustriales, ingenieros forestales, licenciados en administración, en parasitología, en pedagogía y en sociología, con la idea de que para entender la agroecología se mencionaba que era necesario entender cuáles eran las cuestiones ambientales, cuáles eran las cuestiones técnicas de la producción agrícola y cuáles eran el enfoque socioeconómico, pero ante todo, cómo metodológicamente se pueden interactuar estos niveles disciplinarios a través también de generar prácticas de producción y desarrollando habilidades. Y a lo largo de 8 semestres se pretendía generar 3 niveles en donde, a través de líneas de investigación interdisciplinarias que estaban relacionadas con seminarios de investigación, donde participaran todos los académicos que daban en un determinado nivel, pudieran trabajar un diagnóstico regional o de los agroecosistemas, trabajar el desarrollo instrumental o conservación, restauración y diseño, y finalmente llegar a una integración y planificación. La idea se partía de fundamentalmente de que la investigación y la enseñanza deben de ser paralelos, de que la investigación tiene que ser regional o local y que la investigación tiene que llevar un servicio comunitario. Cuando se planteó esto con el doctor Glisman, con el maestro Hernández, se decía, bueno, toda propuesta o toda formación agroecológica o el trabajo en agroecología tiene que tener un conocimiento biológico sólido, un conocimiento teórico y práctico de la agricultura y de la agronomía, tiene que tener conocimientos y práctica de la ecología, estudios socioeconómicos de las sociedades agrícolas donde se va a incidir para conocer su funcionamiento y objetivos. Y algo que empezamos con discusiones interesantes fue esto del estudio filosófico y ético para definir cuáles son las directrices del comportamiento humano ante el uso de los recursos naturales. Bien, esta es como que la primera parte de lo que quería comentar para señalar. Cuando surge la agroecología en Chapingo, surge como un cuestionamiento a la forma de producción dominante de la Revolución Verde y retoma el quehacer emergente de la vinculación docencia-investigación que se planteó a través de esto de la tecnología agrícola tradicional, de los boletines de agroecosistemas, donde se decía qué es lo que estaba pasando en diversas instancias, tanto gubernamentales como académicas y de organizaciones no gubernamentales.
y la necesidad de la interdisciplina, la necesidad de establecer alianzas entre diversas instancias, tanto al interior como al exterior de la universidad. Luchar contra el feudalismo académico dentro de una institución que tiene muy claramente definidos estatus de poder es también difícil y se tienen que generar alianzas para hacerlo, pero también alianzas con agentes externos que nos permitan en un momento dado avanzar hacia un posicionamiento que diga que está bien el camino por donde se va. Y también romper con el paradigma productivista y especializado y valorar el intercambio de saberes, el trabajo en equipo y la agricultura campesina. Y entonces nosotros desde ahí veíamos que la agroecología no era solamente una actividad académica, es una amplia integración de investigación, práctica social, práctica agrícola y acciones de cambio social. Los seminarios de investigación o las actividades que hacíamos con los estudiantes en una comunidad nos permitían ir generando también estas acciones de cambio social. Ahora, la segunda es como que muy localizada la primera parte de lo que quería comentar con ustedes para el ámbito de México, para el ámbito de una institución agronómica especializada de nuestro país. Y ahora la agroecología como movimiento social. Quisiera también mencionar a nivel global, la década de los 60 y los 70 en Europa, en Estados Unidos, empezó a haber toda una corriente de opinión en defensa del ambiente y de la producción de alimentos sanos y, por decirlo así, de la ecologización de la cultura. Entonces hay que mantener el paisaje bonito, etcétera, en los países del primer mundo. Y en América Latina era la defensa de los sistemas campesinos. Empezamos con una visión diferente de lo que era la agricultura orgánica o biológica y la agroecología. Entonces, inclusive cómo surge el concepto de soberanía alimentaria, surge como emblema de lucha social de los movimientos campesinos indígenas y de los movimientos sin tierra, y amplían el debate agrario internacional como también oposición a las políticas neoliberales del campo que venían devastando, apropiándose de tierras, del agua, y aplicando agroquímicos, ¿no? Entonces, la agroecología como movimiento social es, ante todo, una apuesta política que se entrecruza con otros movimientos sociales en defensa de la vida. Y los movimientos sociales que han sido construidos por campesinos, campesinas, mujeres, jóvenes, pescadores, recolectores, investigadoras e investigadores, han aportado y nutrido el cuestionamiento de las formas convencionales de producción de alimentos y no solo poniendo en entredicho que la producción industrial de alimentos sea la respuesta al hambre en el mundo, sino que es posible generar alternativas con justicia social y ambiental. En ese sentido, también puedes señalar que aunque la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica surge en el 72 en Europa, se dedicaron después a la certificación privada y bien también venían trabajando esto de la defensa del ambiente, los pequeños productores. En 1992, sobre todo en mucha actividad que venía dándose en Brasil, en Argentina, en Paraguay, surge un debate. Ahí participó activamente Ana Primavesi, como fundadora de Maela también, empezando a ver que era necesario no nada más mandar alimentos sanos al primer mundo, sino tener alimentos sanos para los pequeños productores también. Buscamos una certificación participativa, mercados locales, tianguis, etcétera, y se le apostó a la agroecología. Entonces, en América Latina hay hubo una resistencia al modelo de revolución verde y a la pérdida del conocimiento tradicional. Y desde Maela decíamos la defensa de los sistemas campesinos, la conservación de la biodiversidad y las semillas,
la economía solidaria y el reconocimiento del papel de la mujer. Para Maela, nuestra definición de agroecología o nuestra visión de agroecología es el conjunto y sistema de principios, acciones y saberes en el campo político, social, cultural, espiritual y económico en el territorio y en las comunidades, que parte de los saberes campesinos e indígenas, que genera transformaciones profundas desde los sistemas agroalimentarios, garantizando la soberanía alimentaria de los pueblos. Si bien se interactúa con la academia comprometida, fundamentalmente decimos que los saberes campesinos son los que generan las transformaciones para los sistemas agroalimentarios. Entonces, Maela, como movimiento social de los pueblos de América Latina y el Caribe, está conformado por organizaciones diversas que promueven la agroecología. Entonces, nuestro objetivo es promover la agroecología como apuesta o propuesta para el buen vivir y la soberanía alimentaria, en oposición al modelo capitalista que promueve los agronegocios y que atenta contra la vida en los territorios y las comunidades. Entonces, nosotros vamos por la defensa de la soberanía alimentaria y el buen vivir de los pueblos. Durante la primera etapa, nuestras 5 ejes fundamentales han sido esto: soberanía alimentaria, biodiversidad relacionado con semillas, los mercados locales y la certificación participativa, la economía social solidaria actualmente, la equidad de género, jóvenes y agroecología. Desde la fundación de Maela se señalaba la necesidad de que hubiera una coordinación de mujer paralela a la coordinación del coordinador general, pero hasta el 2015 se dio la incidencia de mujeres en la directiva de Maela. Entonces, nosotros aportamos a esto a que hay que tener prácticas, hay que tener intercambios, hay que revalorizar el papel de la mujer, mantener la biodiversidad, la lucha política para defender el buen vivir y la soberanía alimentaria y generar alianzas. Aquí, por ejemplo, en nuestra asamblea en Nicaragua, hicimos un pacto con Vía Campesina, Juanita Ferrer, y Juan Arguedas, que era coordinador de Maela Mesoamérica. Nuestro trabajo ha incidido en varias propuestas, inclusive esta propuesta que hizo FAO estuvo... 5 minutos, Rocío. Sí, Perdón. estuvo avalada con algunas de las... estos 10 elementos que generó FAO estuvieron avalados por algunos de los trabajos que se hicieron en las fincas de algunos productores de Maela. Entonces, en Maela se reafirma una apuesta política. La agroecología como la recreación de prácticas ancestrales indígenas campesinas de producción de alimentos sanos y en los territorios, con una dimensión holística, social, económica, cultural, política, que respete el equilibrio natural y garantiza la soberanía alimentaria de los pueblos. La importancia de transformar los sistemas alimentarios desde la agroecología, la economía social y solidaria para enfrentar la crisis y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas campesinos, la defensa de las mujeres y de los hombres por sus territorios. Entonces, algunos de los retos que hemos visto nosotros es que hay que visibilizar el aporte de las mujeres. Visibilizar el aporte de las mujeres en el cuidado de la vida y del buen vivir, en el cuidado de las familias, las semillas, la salud y la comunidad, porque normalmente en casi todos los huertos agroecológicos de las organizaciones hay plantas medicinales, no nada más alimentos o alimentos que van para el mercado. Hay que mantener las relaciones de equidad en la distribución de tareas, tanto domésticas como laborales, así como en las representaciones organizacionales. En Maela decimos que si hay 2 espacios de representación, debe de haber
siempre un hombre y una mujer, o dos mujeres, pero no dos hombres, porque nosotros hemos visto la necesidad de impulsar a las mujeres. Yo quería poner la foto que está arriba en el actual Consejo Político Continental, que habemos 8 personas. Hay 3 personas, 3 varones y 5 mujeres. Empezamos a empoderar y sobre todo algo que decimos, hay que acompañar el trabajo de las compañeras, porque el buen vivir y la soberanía solamente se da cuando se hace comunidad y también cuando se disfruta de lo que hacemos. Y en ese sentido, la agroecología como movimiento y como en movimiento, decimos que es diversa, intercultural, intergeneracional y multidisciplinaria. No es parte de nos aunamos a esta frase de lucha que sin feminismo no hay agroecología, pero también sabemos que sin jóvenes no hay agroecología, sin derechos campesinos no hay agroecología, sin mercados locales, sin producción y consumo local no hay agroecología, y la agroecología es política o no es. Y la agroecología es esperanza, lucha por la vida y es fuerza política. Y muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Rocío. Es una cantidad de información bastante buena, bastante interesante. Lo que nos han aportado tanto la doctora Elda como tú. Muy agradecidas estamos. Entonces, antes de seguir con el diálogo, hay una dinámica que nos va a poner por ahí la compañera Nayeli. Hay un link, está en el chat. Vamos a irnos un minutito a resolver esta pregunta tan interesante que nos hace Naye y regresamos para el diálogo. Entonces, por favor, igual, doctoras, también les pido si nos pueden ayudar a abrir ese link y a contestar también esta preguntita y regresamos para el diálogo, que es una pregunta bastante provocadora. Nos dice Naye, ¿cómo las mujeres construimos conocimientos en la agroecología y en las soberanías alimentarias? Entonces, damos un minutito para responder a esta preguntita y regresamos con el diálogo, por favor. Van confirmando si tienen acceso a la liga. Ahí es una nube de palabras. Ojalá Karen nos puedas apoyar para proyectar y ver en tiempo real cómo van las respuestas. Por ahí ya algunas compañeras empezaron a entrar, a colocar respuestas. Si alguna tuviera alguna complicación, hicimos ahorita una prueba previa, nos dicen que también desde el celular se puede tener acceso. Así que muchas gracias, Tania, Sara, Saidi, que están aquí atentas. Esperemos que podamos ir también viendo por ahí el tiempo. Ya te hice como anfitriona, Naye, para que lo proyectes. Porque a mí no me deja ver la nube. Ah, perfecto. Tienes razón.
por aquí unos detalles técnicos con la red. Voy a apagar la cámara para que nos pueda ayudar. Está súper activo aquí las preguntas que se están generando. Algunas creo que están respondiendo solo a una pregunta. Por ahí les regalamos 2 preguntitas. Denme un segundo. Y vamos compartiendo. Miren cómo se está por acá moviendo. Cómo las mujeres construimos conocimientos en las agroecologías y soberanías alimentarias, ¿no? Después de esta interesante también introducción, charla sobre todo esta riqueza que las mujeres han estado contribuyendo desde la ciencia y desde el movimiento popular campesino. Entonces, hay una diversidad de palabras, de frases, de ideas fuertes que nos están compartiendo. Déjenme ver cómo lo hacemos para que se vea más grande. Creo que ahí está. Entonces estamos viendo por ahí cómo las mujeres construimos conocimientos en las agroecologías y soberanías alimentarias. Pues aquí nos comparte, resalta mucho a través de las experiencias, compartiendo, generando solidaridades, intercambio de saberes, compartiendo saberes, cuidando la vida. De manera colectiva también estamos construyendo conocimientos desde el traspatio, la empatía, la transgeneracionalidad y el intercambio con otras, con el diálogo de saberes, ¿no? Que la horizontalidad, el escucharnos, el tejiendo redes, ¿no? Cómo se va diversificando también estas maneras de cómo las mujeres también estamos construyendo como guardianas de semillas, nos dicen, como compartiendo recetas. Es un elemento también bien interesante de cómo vamos también cuidando la semilla, los alimentos, ¿no? Por ahí se están activando algunos micrófonos. Y bueno, esa es una manera también de ir construyendo conocimientos, ¿no? Entre todas y las que estamos acá presentes, porque justo este ejercicio está generando como esa potencia, ¿no? De hacernos escuchar, de cómo también estas diferentes miradas se complementan, ¿no? Por aquí dicen desde la sororidad, la práctica cotidiana, la sistematización también, ¿no? Vamos construyendo conocimientos desde la sistematización, en la marcha, reconociéndonos, creando espacios desde la parcela, desde la palabra, la escucha activa, la espiritualidad, ¿no? Cuánta riqueza de propuestas, de cómo también estamos construyendo desde la acción cotidiana, ¿no? Estamos por acá resonando mucho con lo que nos están compartiendo y también nos dicen por acá con cariño, con tejido social, politizándonos, pero si ven, en realidad está muy amplia, ¿no? Esta diversidad de ideas, fuerza, y que la parte de pensante también se hace muy presente de la colectividad,
la interseccionalidad y el cuidado de la vida se tornan cada vez más fuertes, ¿no? En esta construcción colectiva de conocimientos que realizamos las mujeres desde estos procesos agroecológicos y en la construcción también de soberanías alimentarias. Vamos viendo también si nos confirman si pudieron también ingresar a la otra pregunta, y si no, creo que vamos generando esta fotografía, llevándonoslas también con nosotras para poder seguir también repensando en este ejercicio de construcción de conocimientos y de la práctica social también desde la vida cotidiana, cómo estamos también generando y aportando las mujeres, ¿no? Entonces, es una riqueza bastante grata, sorpresiva, y que creo que llena también de mucha riqueza y de mucho disfrute, ¿no? El poder escucharnos y leernos en estas palabras, ideas, fuerza que nos comparte cada una de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Naye. Vamos a dejar la liga del Mentis abierta para que ustedes puedan continuar llenándola. Pero ahora pues abrimos los micrófonos para que podamos dialogar con nuestras ponentes, con Elda, con Rocío. Entonces, dejo el micrófono abierto para quien quiera tomar la palabra, para quien quiera hacer una pregunta, alguna reflexión. Bueno, adelante. ¿Nadie se anima a tomar la palabra? Pues si nadie se anima, yo participo. Adelante, Verónica. Qué gusto tenerte por acá. Y Hola. después yo, Mercedes, si quieren. Gracias. Muchas gracias por ambas ponencias. Lo que yo sentí que en ambas está haciendo falta todavía, creo que están ambas en la etapa de visibilizar que existimos. O sea, yo le agradezco mucho a Gelda que desde los años 70 me ponga a esas autoras que están escribiendo y que han escrito y que no hemos mirado, ¿no? Pero falta trascender de la fase de la visibilización hacia la conceptualización de las mujeres en los sistemas agroecológicos. Y también desde el punto de vista del activismo, quería yo resaltar que sería el caso de Maela y Soberanía Alimentaria y Vía Campesina, que ellas de hecho están como mucho más avanzadas en el reconocimiento de las mujeres que los espacios académicos. Yo lo añadiría como otro reto a la lista de Gelda. Y sin embargo, bien nos quedamos, pues perdón que sea tan fuerte mi comentario, pero en lugares comunes, ¿no? O sea, yo todavía no sé cómo compartimos, no sé cómo incorporamos, no sé cómo conceptualizamos, más allá de sentirnos presentes. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, Vía Campesina menciona el tema de la violencia de género en todos sus postulados como un requisito de las organizaciones y pues la verdad no siento que ni nuestros estudiantes, ni los practicantes, ni en nuestros congresos haya esas consideraciones. O sea, siento que esto de incorporar, vamos, ni siquiera hay incorporación de temas sociales realmente, ni a nuestros marcos teóricos, ni a nuestro activismo político todavía. Entonces, ¿cómo le hacemos para empezar a hacer, para trascender de la fase de la visibilización, para realmente formar parte, tanto en la academia
como en el activismo en torno a la agroecología. Gracias. Gracias, Vero, siempre poniendo el dedo en la llaga, pero qué bueno tenerte así. Yo también te voy a meter la palabra de la pregunta de regreso para que nos contes qué estás haciendo vos desde allá. Pero creo que sí, es súper importante hablar de esto de las violencias, hablar también, pues sí, creo que el llevar a cuotas es un gran avance, el empezar a decir, miren, aquí estamos y hacemos cosas, conservamos semillas, cocinamos, trabajamos las parcelas, publicamos, todo eso es súper importante y quizás para acá, para nosotras es un tema ya triado, pero todavía no está en los discursos allá afuera. Por lo menos yo no lo escucho, por lo menos no lo veo reflejado en políticas públicas ni en los proyectos que se están dando de agroecología. Entonces creo que hay que seguir insistiendo con eso. Por otro lado, aquí nosotros lo que estamos haciendo desde la Alianza de Mujeres en Agroecología y desde el Colegio de la Frontera Sur es buscar entonces, sí, cómo crear ambientes feministas en nuestros espacios de trabajo, porque sí, bien sabemos ya que no basta con alcanzar cuotas, eso es tal vez un paso, pero luego tenemos que buscar entonces cómo podemos relacionarnos, cómo hacer que nuestras voces de verdad se oigan. Incluso yo sé que en muchas organizaciones campesinas hay cuotas, pero quienes toman finalmente las decisiones, quienes hacen los escritos, quienes impulsan las ideas que se van a repetir y repetir, pues son un par de hombres viejos. Entonces, sí, nos falta mucho que hacer. Y algo que nosotras planteamos es, bueno, cómo crear estos ambientes feministas en nuestros espacios de trabajo, pues es el poder escucharnos, el ser empáticas, el tejer relaciones de cuidados desde nuestras palabras, desde nuestras acciones, el ser empáticas. Yo creo que con eso y construyendo redes es que podemos ir avanzando en esta comunicación constante. Y pues a mí me da muchísimo gusto el ver esta organización de ustedes, de las personas que están aquí, que precisamente pues por eso están, ¿verdad? Para poder empezar a debatir, a compartir experiencias desde los diferentes puntos y poder entonces crear no solo una agroecología feminista, sino también una sociedad mucho más justa y alegre. Gracias, Zelda. Si les parece, para ir teniendo una metodología de participación, abrimos el espacio a dos participaciones y después damos respuesta y nos vamos 2 y 2. ¿Te late o 3? ¿3? Ok. Entonces, Rocío, no sé si quieres tú participar respecto a la pregunta que hizo Verónica y después damos la participación a las compañeras. O... Oímos las demás para que nos ajuste el tiempo. Vale, entonces va Mercedes y después de Mercedes, Flor. Y ya después les doy la palabra a las demás. Muchas gracias, compañeras, y felicitarles, Rocío, qué bueno escucharte en este espacio cuando andamos armando también el Congreso de Agroecología Internacional de Oaxaca. Es muy buenas ponencias y me llevan sus ponencias a mí a una serie de reflexiones porque pues trabajamos mucho en ciudad, pero en el campo también, y creo que hay también un tema intergeneracional muy importante entre las mujeres del campo y los jóvenes del campo también. Como sabemos, está envejeciendo la población en el campo, los ejidatarios, que son hombres la mayoría. Las mujeres que se quedan con las tierras, pues es porque se muere el marido
o porque, pues sí, por eso, porque se las heredan, pero los hijos, sobre todo varones, pues son los que están ya vendiendo las tierras, alquilándolas y siguen con este proyecto de agroquímicos y tal, ¿no? Pero también el embarazo adolescente es muy fuerte. México, sabemos que en el ranking de género, pues está cada vez bajando de nivel justo por los embarazos adolescentes y en el campo es muy común, no hay alternativas para las chicas y yo creo que esta parte es muy importante, ponernos a trabajar en el campo, conformar grupos, dar cursos, talleres, conformar cooperativas, brindar alternativas de vida y buscar también todos estos proyectos agroecológicos que se están impulsando, pero también avanzar mucho en estas redes de comercio justo, que se pague lo justo, que haya cadenas cortas y que se dignifique nuevamente la labor en el campo, porque pues ustedes saben que ya se dice, si no estudias te vas al campo, ¿no? Por lo pesado que es y como si fuera algo indigno cuando hay que recuperar, pero ahí hay que trabajar políticas públicas, hay que trabajar proyectos en el campo. Entonces, una preocupación muy fuerte y el tema de los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Ya yo estoy en una comunidad en Veracruz donde tenemos un proyecto y pues ya bastantes personas de la población joven o están comerciando drogas o están metiéndose drogas muy fuertes, ¿no? También como fentanilo y tal. Entonces yo creo que toda esta reflexión, como comentaba la compañera que me antecedió, tiene, creo que fue Verónica, ¿no? Tiene que ir muy complementada en trabajar, en apoyar a las poblaciones desde diferentes problemáticas etarias que se están viviendo, pero sobre todo con niñas, niños jóvenes, porque también la alimentación es pésima, ya en las comunidades tú no encuentras productos endémicos, se están perdiendo por los agroquímicos y en las tiendas encuentras pura bebida y comida ultraprocesada, ¿no? Entonces hay como muchos temas que hay que trabajar en el campo y la falta de perspectiva de género, ¿no? Que también es un tema muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo hago esta reflexión, porque bueno, sí tenemos que profundizar y trabajar en muchos temas, nada más. Gracias, Mercedes Flores Yux, y después va Araceli. Hola. Ay, pues primero que nada, muchas gracias a las dos. Quería aprovechar este momento para decirle a la doctora Helda que conocerla fue como un parteaguas en mi vida cuando estaba en agroecología, porque fue la primera vez que no me sentí como rara de decir que sin feminismo no hay agroecología, que fue en el Congreso de Agroecología en el 2019, me parece, que había una mesa de mujeres en agroecología o algo así, no recuerdo, pero fui muy feliz ese día. Y a partir de ese momento como que tomé fuerza de ya no callarme, porque aunque en agroecología en Chapingo como que pues somos más mujeres, siento que ese tema todavía sigue siendo, no sé, ahora espero que ya no, pero no era como tan hablado y pues no sé, le agradezco mucho. Y pues mi pregunta puntual para la doctora Helda es un tema que ahora me viene dando muchas vueltas, ahora que ya trabajo en campo y trabajo con grupos de mujeres, es cómo lidiar con la cuarta jornada de las mujeres en el campo, porque pues sabemos que la mayoría de las personas que se involucran en temas de agroecología y defensa del territorio son mujeres, pero entonces ahora se agrega como esa cuarta jornada, o sea, de que son mamás, que tienen a su familia, aparte probablemente tengan otro trabajo, y luego aparte son activistas, y ya no les queda como tiempo para ellas otra vez, ¿no? Entonces como que siento que a veces romantizamos mucho esta parte de que pues de que se tienen que hacer las cosas, pero creo que al final del día estamos otra vez llenándonos de trabajo y no sé, como que me preocupa que a futuro haya como un retroceso por esta como burnout, o no sé. Y bueno, esto, gracias. Gracias, Florecita. Después de Araceli, vamos a dar el espacio para las respuestas y seguimos con Citlali.
Gracias, Karen. Bueno, también gracias a las ponentes. Yo las escuché y de repente pensé, ay, qué bonito, o sí, qué bonito como volver al origen, ¿no? Como a los orígenes de la carrera de agroecología en Chapingo, a los orígenes del por qué empezar a hablar de agroecología, ¿no? En este contexto y el papel de las mujeres en esto. Y después, bueno, con la reflexión de Verónica, ¿no? Pues es que nos estamos como quedando otra vez en la visibilización. Me quedé un poco pensando en esto, ¿no? Entonces siento o sea, ocurren las dos cosas, ¿no? Creo que por un lado se ha avanzado también, sobre todo efectivamente desde los movimientos y desde los movimientos sociales o campesinos, pero también como el volver al origen, ¿no? O sea, como que hay que estar un poco no sé, como mirando estas dos horizontes, ¿no? El hacia dónde vamos, el cómo podemos avanzar, pero también un poco recordando de dónde venimos, porque como dice Helda, tiene razón, realmente para muchas personas, sobre todo hombres y sobre todo en espacios académicos, pues sigue siendo casi visibilizar a las mujeres, y me ha tocado por ahí participar en un seminario en el que justo leyendo un libro, un artículo de Verónica, para algunos estudiantes sigue siendo una sorpresa, ¿no? Darse cuenta de los distintos enfoques y de que hay mujeres en el campo, ¿no? Y eso, y pues al mismo tiempo que hay que avanzar. Y también pensaba en que cómo hacer para lograr un marco agroecológico, perdón, un marco feminista desde la agroecología, porque creo que lo que estamos haciendo en este seminario y que justamente en este módulo que tiene que ver sobre las agroecologías más específicamente y el feminismo, pues hay que construir este punto que sea como bisagra, ¿no? Bisagra entre propiamente las mujeres o el visibilizar a las mujeres en agroecología y los feminismos, ¿no? A veces me da la impresión de que pretendemos asirnos o tomar algunos marcos teóricos o marcos de feminismos muy urbanos y desde ellos analizar la agroecología y como que hay un salto, ¿no? Entonces me parece que hay que desarrollar marcos propios en los que se vinculen los contextos específicos de las mujeres en las agroecologías y los enfoques feministas, ¿no? Incluso podrían ser varios, porque así como hay muchas agroecologías también, ¿no? Agroecologías urbanas, agroecología en medio rural. Entonces, bueno, un poquito pensaba en eso, ¿no? En cómo desarrollar también como marcos propios que estén entre la agroecología y los feminismos, que sean coherentes, que sean consistentes, que sean respetuosos, ¿no? De los contextos, pero que al mismo tiempo propicien transformaciones que sean exitosas, ¿no? Y bueno, me parece que quiero ser un poco optimista o soberbia, y creo que este tipo de redes como la que está impulsando la Red MAES o lo que tratamos de hacer desde el grupo de masificación de la agroecología, pues están como muy sostenidas muy basadas en el trabajo sostenido de grupos que han estado trabajando la agroecología en distintos contextos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí hay una riqueza que tenemos que, pues como que hacer ver también, ¿no? Y demostrar, o bueno, no demostrar, pero sí como reconocer su potencial político. Nada más, gracias. Gracias, Sara. Abro el micrófono para las ponentes y nos puedan ayudar a dar respuesta a estas inquietudes. ¿Quieres comenzar, Rocío? Sí, si quieres puedo hacer algunos comentarios. Yo quisiera comentar que, por ejemplo, en Maela sí venimos haciendo un trabajo desde hace muchos años de mujeres. De hecho, desde el 2010 tenemos un encuentro internacional de mujeres en agroecología cada determinado tiempo, donde nos reunimos, generamos nuestras agendas y hemos ido avanzando en las diferentes regiones. El año pasado tuvimos en República Dominicana un encuentro y sacamos una cartilla. Y a partir también de eso venimos trabajando una línea que se llama agroecología y espiritualidad, con la idea de también ir trabajando un poco
la cuestión de cómo nos sentimos, cómo nos afecta en el cuerpo la violencia, las faltas de solidaridad. Y se está, al menos dentro del movimiento Maela, sí venimos trabajando diversas estrategias de sororidad, de acompañamiento, de generar formas de que nosotros decíamos esa parte de cómo se genera violencia o cómo se genera frustración o cómo se genera, como decían, la cuarta jornada, cómo ir buscando estrategias de acompañamiento y en vez de victimización, estrategias de disfrute y de interconexión. Entonces, pues nosotros ahí vamos haciendo nuestros pininos y compartiéndolo, no nada más a un nivel local, sino lo estamos empezando a hacer a nivel continental. Por allá hemos sacado algunas convocatorias para nuestras reuniones de agroecología y espiritualidad y se viene pues dando un enfoque de que el trabajo con las mujeres tiene que ser diferente, no nada más la visibilización, que ahora estamos, por decirlo así, empoderadas, pero también hemos aprendido a hacer talleres de masculinidades y de que haya reconocimiento diferenciado a lo que vienen haciendo los compañeros. Un poco por lo que menciona Mercedes de esto de las alternativas, y nosotros lo vemos mucho en Centroamérica con la migración sobre todo, es cómo trabajar con las familias, no nada más con las mujeres y con los hombres adultos envejecidos, sino con la familia, con la niñez, con generar estrategias comunitarias que permitan reposicionar la vida campesina y visibilizar estrategias tanto económicas como estrategias de vida. Nosotros decimos, le apostamos a la agroecología como propuesta para el buen vivir y para la soberanía alimentaria. De ahí partimos. Y entonces, cuando se empieza a ver no nada más el enfoque específicamente por género, sino también de construcción de comunidad, buscamos estrategias para incluir niños, niñas, adultos, jóvenes, reconocer a los adultos sabios y a los jóvenes niños. Entonces, estamos generando estrategias entre las diversas organizaciones, porque no es una sola, son varias organizaciones que están empezando a trabajar nuevas estrategias para fortalecer la vida en el campo. Cambio. Gracias, Rocío. Adelante, doctora Elda. Tantas cosas, ¿verdad? Que se están planteando aquí, muchos temas que van todos relacionados, pero sí, como que habría que tener tiempo para discutir cada uno y pues creo que no nos va a dar la vida por esto mismo que siempre andamos en todo. Yo quiero, no quise abordar en mi charla esto de los cuidados, porque pues no entiendo que pronto van a dedicar una sesión a eso. Esta era para poner como las bases teóricas de la agroecología de ciencia y movimiento, pero pues sí, eso es algo que a mí me duele y eso creo que nos corresponde a cada una de nosotras en los diferentes espacios de trabajo, ya sea en el campo, en el activismo, en las universidades. ¿Cómo nos queremos, como bien decías,
hacer todo y pues al final el cuerpo, las emociones nos cobran la factura. Em, y ahí es donde tenemos que ver entonces cómo repartirnos, cómo trabajar en red. Creo que esa es una buena práctica. Les quiero compartir un poquito de lo que hace la Red Chiapaneca de Huertos Educativos. Por ahí vi en el Padlet que también es una inquietud, ¿verdad? De cómo podemos involucrar a las juventudes, a las niñeces. Y la Red Chiapaneca de Huertos Educativos desde el año 2014, si no estoy mal, 2013, pues decidió formar esta red para promover la agroecología, pero algo que es muy bonito en esa red es cómo se cuidan, cómo se forman comisiones, se tratan de que estas comisiones sean diversas, de que se vayan cambiando, rotando los papeles para precisamente que no haya ese desgaste. Y siempre se empieza a trabajar como cómo estás, hagamos una ronda de cómo está tu corazón. Creo que eso muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Vamos directamente porque también somos personas que somos críticas, que estamos ahí en pie de lucha. Y eso entonces nos ha llevado a veces a no tratarnos con cariño. Yo creo que esa es una de las cosas claves que debemos de empezar y también de reconocer que cuando uno dice no puedo más, necesito relevo, pues que estemos ahí para apoyarnos y pues nuevamente felicitarlas por este espacio de querer hacer precisamente eso y como dice Araceli, pues empezar también a teorizar qué es la agroecología feminista. Será hasta discutir, ¿verdad? ¿Será eso necesario? ¿Cómo lo estamos viendo? Yo creo que eso es un tema súper importante a tratar. Gracias, doctora. Bueno, sigue acá Citlali y estaba Ivonne, ya no te veo, Ivonne, pero si estás por ahí, bueno, pues acá te tenía anotada. Y después de ellas dos voy a leer un poco de lo que está en el chat, que está bastante interesante también. Adelante, Citlali. Sí, bueno, pues para mí se me hace muy importante, bueno, muy interesante esto de la agroecología. Creo que llevé un poco de esto cuando estuve en la universidad, llevábamos un poco estos temas y sobre la importancia también que nos dicen las doctoras, ¿no? Pues de mantener los saberes, principalmente los saberes ancestrales tal vez de las abuelas, de los abuelos, principalmente de las abuelas en cuestión de los huertos, ¿no? De la milpa. Ahorita nosotros pues lo vemos y lo entendemos desde lo académico, pero igual no mi pregunta, sino que mi manera de cuestionarlo es de cómo es que podemos hacer reflexionar, en mi caso acá, mis compañeras de la cooperativa donde estamos, ¿no? Que somos también bordadoras, pero aparte de bordadoras, pues hay mujeres que también son campesinas, hay mujeres que tienen sus huertos de traspatio, ¿no? Entonces también, ¿de qué manera hacemos reflexionar que pues es un sistema agroecológico el que están trabajando y que además pues también viene desde lo académico, ¿no? Para también que ellas puedan revalorizar todo lo que están aportando, ¿no? Desde la comunidad y darse cuenta que también es un aporte pues a lo global, que claro que también tenemos y lo veo y ¿cómo se dice? Lo analizo que desafortunadamente también hay violencia de género en cuestión de que pues no somos dueñas a veces de un terreno, ¿no? De una pequeña parcela, una pequeña huerta. Entonces, a veces las trabajamos o mis compas las trabajan, siembran, salen a vender su producto, pero pues al final de cuentas al que le rinden, a lo mejor le dan el dinero, pues es al esposo o al dueño de la pequeña parcela, ¿no? Entonces, ahí también es como que pues, o sea, por una parte estamos reflexionando la importancia de nuestro trabajo tanto como mujeres, de nuestro aporte también a la milpa, al huerto familiar, pero también por otra parte
siquiera dueñas de esa tierra que se está trabajando, ¿no? Entonces, pues es cuestión de seguir pues reflexionándolo y seguirlo pues también fomentando tanto con las nuevas generaciones. Tan solo aquí con nuestro grupo tenemos mujeres más jóvenes, ¿no? Que también como que lo reflexionan, pero pues sí, todavía es un camino pues más largo y más aparte pues también trabajarlo acá en la comunidad, ¿no? Y que también las mujeres puedan entender que esto también es feminismo, ¿no? Y que no lo vean como, feminismo, pues algo malo, ¿no? Acá en la comunidad, sino que estamos en este camino también como mujeres rurales y mujeres indígenas también, o sea, que no estamos alejadas a estos procesos, ¿no? Eso es todo. Gracias. Gracias, Itlali, qué bonita reflexión, muy interesante. Ivonne. Ahí voy, se me está acabando la pila. Ay, oye. Hola, hola. No sé si pueda ver estoy en la cocina como espacio femenino, pero como con mi amiga Vero, pues con una copita de vino. Pues ya dijeron prácticamente todo. Creo que todas las aristas que estamos ahorita discutiendo desde hace 2 semanas, ya 3 semanas, ya ni me acuerdo cuándo, en agroecología y en los feminismos, no las mujeres, sino este movimiento que va un poco más allá del cuerpo de las mujeres, sino que va a la trascendencia de cambiar estas relaciones, ¿no? De poder. Y si yo estoy observando así el periodo que nos acaba de dar Helda y Rocío, tanto en la academia como un poco en la agroecología, el movimiento y la práctica, es que exactamente en esta última década hay demasiado movimiento. Entonces hay que ver por qué. Hay mucho movimiento feminista, es la pregunta, o sea, hay movimiento de mujeres, visibilización, redes, estos seminarios que hay por doquier, es impresionante. La tarea de la visibilización y luego de la reflexión, la crítica y la conceptualización, la recategorización desde la decolonización, lo que hemos estado discutiendo, pero hay que preguntarnos por qué en esta época está pasando esto. Pues prácticamente porque sí, los feminismos académicos hemos empujado a que esto sí se dé. Si no, no estuviéramos hablando. Entonces hay que reconocer que sí tenemos un avance, no como queríamos, porque nos falta lo que más nos duele, como decía Helda, es no tenemos acceso a la tierra, va en poco movimiento, la 4T usa los mismos caminos que antes, ¿no? Y las comunidades patriarcales saben cómo moverse en esas políticas con doble moral. O sea, por eso el acceso a la tierra sigue siendo, y la violencia de género va en aumento, porque cada vez que las mujeres ascienden un poquito en sus niveles de poder, pues parece ser que hay un malestar masculino, los nuevos pactos patriarcales invisibilizados también por nosotras mismas, pues hay que reconocer que están manejando hilos finos que nos vuelven a encasillar a la cuarta jornada, pero pues si no es así como ha sido, de doble trabajo, triple, 4, para poder movernos, porque si no nos encasillamos otra vez en movimientos mudos y sordos. Entonces, la pregunta es, pues veamos que esa es la otra parte que decía Araceli, hay que ser optimistas. ¿Por qué se está moviendo tanto ahorita todo, no? O sea, ¿qué hemos hecho? Hay que reconocer si hay un trabajo atrás de este movimiento que se está visibilizando de seminarios, redes, movimientos, colectivos. En fin, esa es la gran pregunta. Y saludos. Gracias, Ivonne. ¿Alguna otra participación en voz antes de leer los comentarios de las compañeras?
Quisiera hacer un comentario. Esta reflexión que nos propone Ivonne se me hace muy pertinente porque nosotros nos la hemos hecho. Precisamente cuando contextualizamos cómo es que surge la agroecología o cómo se debe de desarrollar la agroecología como movimiento, nosotros lo vemos con nuestras organizaciones. Estamos en el momento actual de una devastación ecológica terrible. O sea, para donde te voltees, la cuestión de las mineras, de la contaminación del agua, de la contaminación de los suelos, de las fumigaciones aéreas, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando incluso aquí en México, en Jalisco, ¿por qué se declaró municipio agroecológico El Limón, por ejemplo? ¿No? Estaba asociado a la contaminación. ¿Y quiénes empezaron? Se dice pues que el municipio, pero fueron las madres de los niños que estaban fumigados. Entonces, empiezas a, creo que las mujeres en este sentido de que somos las que tenemos la propiedad de estar relacionadas con el cuidado de las semillas, con el cuidado de la tierra, con el cuidado de la familia. Estamos viendo que estamos en la etapa de un capitalismo depredador y terrible. O sea, ¿por qué también en San Juan Nuevo se organizan también las mujeres, no? ¿A quién más van a seguir matando, no? Entonces, creo que es la etapa de las mujeres también por lo que dicen, por las violencias. Por las violencias, no nada más la violencia familiar, la violencia con la naturaleza, la violencia con las comunidades. Entonces, esta etapa de capitalismo atroz, el que seamos el primer país que consume refrescos, o sea, comida chatarra, comida para hacer más ricos a las refresqueras, ¿a costa de qué? De nuestro cuerpo, de nuestra salud. Entonces, por eso la discusión que tenemos nosotros, por ejemplo, en Maela, es cómo le apostamos al buen vivir de los pueblos y a la soberanía alimentaria en contra del negocio depredador. O sea, es que no hay de otra. Y las mujeres estamos tomando la batuta porque cuando es tan evidente lo que está pasando, a veces creo que los compañeros son buenos para dirigir algunas cosas, pero no para fijarse en todo lo que significa el cuidado, ¿no? Tal vez. Comento esto, gracias. Gracias, Rocío. Doctora Elda, no sé si quiera dar respuesta a los comentarios. Vamos a ver, ¿qué más comentarios? No sé si hay una ronda más de preguntas, mejor si pasamos a eso. Ok, acá está Carmela Flores. Adelante, Carmela. Ahí está. Fíjense que me siento muy emocionada de estar con ustedes. Yo muchos años me consideré, he trabajado por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y justo en el embarazo es como cambia toda mi vida y encuentro en la agroecología un espacio para crear, para construir y, bueno, algún día les compartiré el escrito que tengo de mi huerto, que se llama Xilófono, y es bonito como encontrar y ¿sabes qué? Me sentía como que no tenía grupo,
¿no? Ahora. Entonces, encontrar este concepto de agroecología feminista, wow, es así como, sí, aquí estoy, ¿no? Y bueno, el proceso del huerto, que tiene aproximadamente 5 años, ha sido con mi hijo, que se llama Ángel. Y bueno, algún día les compartiré un poco de lo que he escrito en torno a la ruta metodológica que ha llevado este huerto, desde el sentir, pensar y hacer. No sé, son como muchas cosas muy que estoy llena de emoción. Pues, a eso voy. Y bueno, pues uno de los principales obstáculos que yo me encontré para empezar a hacer agroecología ha sido o fue el que tenemos poco acceso a la información o formación las mujeres en las comunidades rurales o indígenas, ¿no? Entonces yo empecé como desesperada, no tanto, pero sí un poco más a despertar este sentido de necesito formación técnica para que pueda yo producir, ¿no? Porque no las sé cosas muy básicas, pero no me es suficiente y hasta la fecha el huerto aún no es autosustentable, ¿no? Entonces, lo he vivido desde esta parte de replegarme de lo público, la verdad que me siento domesticada a partir de la crianza. Ya llegó mi criatura. Entonces, lo primero que empecé a buscar fue formación técnica para poder sanar la tierra desde ahí, ¿no? Porque la tierra en la que empecé a sembrar era un suelo arcilloso. Entonces, pues con un ritual para iniciar nuestro huerto con una sesión de rosas que hicimos con mi hijo, y de ahí ir viendo toda esta parte de cómo sanar la tierra, y cómo desde ahí mismo, desde el huerto xilófono, también ha sido ir sanando y creando un espacio de paz, de producir, de compartir. Así lo conocerán, aunque sea en foto. Bueno, pues contenta, ¿no? De que pues que ahora voy a poder construir conceptos con ustedes, voy a aprender conceptos con ustedes. Me siento bien, pues, de encontrar como que allá hay quienes están avanzando también en escribir, en hacer conceptos, y que esta parte de escribir que me encanta, pero que ahora que estoy en la crianza es súper cansado. O sea, pocas veces prendo la computadora, en el celular, pues la verdad que no me gusta escribir tanto, ¿no? Es más complejo. Entonces, ahora que vea la convocatoria, voy a intentar animar, echarme porras para compartir. Mucho gusto, muy agradecida de compartir con ustedes. Muchas gracias, Carmela. Tienes ahí el correo de la red, nos puedes llegar a mandarle el material y lo podemos compartir en alguna sesión. Bueno, como nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 10 minutos, quisiera decirle a Francisca que tiene su manita levantada. Sí puede ser breve. Te deseo la palabra para escuchar las respuestas de las ponentes y podernos despedir, como siempre. Gracias. Sí, de acuerdo, buenas noches. Gracias por la palabra. Nada más quisiera abordar desde el enfoque de la situación de... Mira, me hiciste sintetizar y me estoy sintetizando yo solita. De que debemos, yo estoy comentando de que debemos
diversificar, de no enfocarnos únicamente, por decir, si tenemos la producción de alimentos, no enfocarnos únicamente en que se tienen que producir, que se tiene que, para consumo y para venta. También se puede diversificar en, por decir, crear establecimientos o no sé, dentro de la comunidad, hacer comunidad donde esos mismos alimentos se procesen y se invite a que se consuman en el lugar localmente y también las personas puedan ir de fuera a consumirlos. Eso es lo que siento yo que debiéramos impulsar, porque las personas que nada más producen, al no tener para la producción, pues se quedan sin dinero. Y es donde hemos estado estancados, de que no hay pues sustento. Y creo que ahí es donde debemos, además de que quería mencionar que ya ahorita yo estoy en preparatoria y el nuevo plan de estudios ya nos está obligando a implementar la investigación acción participativa, y yo, por decir que imparto matemáticas, voy a implementarlo a través de un huerto familiar. Entonces, yo quisiera que ya empezáramos a conceptualizar esto. Claro que ya debemos que quitar la cientificidad a toda esta metodología y debemos renombrarla ciertamente, porque a la hora de hacer diagnósticos, a la hora de hacer participativo, ¿verdad?, en la comunidad, ya queremos encajarlos en los nombres de las metodologías ya establecidas, y creo que ya debemos hacer nuestros propios conceptos de toda esta experiencia que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Francisca. Pues tengo muchísimos comentarios acá en el chat. Yo creo que ya no me va a ser posible leerlos, sin embargo, me gustaría que quedaran plasmados en el Padlet para un ejercicio posterior, porque son demasiados y en realidad son realmente interesantes. Pero bueno, como parte justamente de la metodología de este taller es terminar en tiempo y forma. Entonces, nuestro tiempo es a las 8. Y les pediría entonces a las doctoras que nos pudieran ofrecer algunas palabras para hacer el cierre, y también invitar a las compañeras del seminario de metodologías, a alguna que se proponga, porque no nos da tiempo para todas, de que también nos den unas palabras de cierre, e igual a nuestra compañera Araceli, que es parte de la coordinación de este curso taller. Entonces, doctora Elda, doctora Rocío, iniciamos con ustedes. Muchas gracias, pues qué bueno que hay tanto interés en este tema. Creo que para cerrar, algo que a mí me gustaría como que se llevaran esa semillita para sus diferentes espacios, ya sea para sembrarla o para expurgarla y analizarla. Bueno, ¿qué es la agroecología? ¿Cómo será que cualquier práctica alternativa es agroecología? Desde mi punto de vista, no. El sustituir un insumo químico por uno que tal vez no, por lo menos no nos va a envenenar a nosotros, pero que va a envenenar a las abejas o que las va a afectar, pues quizás es un pequeño pasito, ¿verdad? Para ir deshaciéndonos de estos agrotóxicos, pero no es suficiente. Y como bien decía Rocío, que no vayamos también a las comunidades con la misma actitud que nos impulsaron la Revolución Verde, de ver como que las personas no saben nada y nosotros llevarles la luz y las nuevas prácticas agroecológicas, sino siempre partir de qué saben las personas campesinas, qué están haciendo, tienen problema, tienen necesidad de un biofertilizante o no, capaz que tienen mejores estrategias más económicas y que son parte de sus saberes ancestrales. Entonces esa es la semillita que les dejo, y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, doctora Elda. Doctora Rocío.
Gracias, gracias. Qué bueno que se dan estas reflexiones porque yo creo que es necesario ir construyendo, como decimos, un bagaje conceptual también para la agroecología feminista, un bagaje que nos permita decir, estamos aquí para trabajar para qué. Entonces nosotros, como nuestros lemas que ponemos siempre, sin feminismo no hay agroecología, sin jóvenes no hay agroecología, sin derechos humanos no hay agroecología. En ese sentido, nosotros buscamos defender los derechos humanos, pero los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, de las comunidades. Y el trabajo, a mí me llamó la atención un comentario que venía ahí de que los huertos escolares a veces se ven opacados por la intervención de las autoridades que no dejan que algunas personas sobresalgan. Y eso es lo mismo que pasa en la agricultura de monocultivo, ¿no? O sea, pensar que siempre va a haber alguien que es el superhéroe, el Superman, el supercultivo o el super ejecutivo que va a sacar las cosas. Hay que trabajar mucho en construir redes, en construir comunicación, en construir comunidad. Y el dialogar mucho, el que la gente le quede claro que si trabajamos para beneficio comunitario nos beneficiamos nosotros y se beneficia nuestra comunidad. Ese trabajo de construir en conjunto y de construir tejido social creo que es parte también de la agroecología y de lo que tenemos que ver, porque defender los huertos escolares, comunitarios, familiares, es defender la vida también, pero defendiéndola como una visión estratégica para esto que nosotros decíamos, para el buen vivir y para la soberanía alimentaria. Si no luchamos por eso, perdemos piso y seguimos destruyendo nuestra naturaleza y nuestras comunidades, ¿no? A tejer tejido social. Gracias, Rocío. Naye o Ivonne, que veo acá del seminario de metodología, si nos quieren dar alguna palabra de cierre. Pues está Nayeli, ¿no? No la veo, pero pues tú mera. Bueno. No, realmente estamos súper agradecidas y yo creo que estamos en la época de la creatividad porque este seminario empata con ustedes ¿no? En economías feministas, solidarias, o sea, empatar esfuerzos, yo creo que es la suma positiva de pequeños cambios que ahorita están difíciles, lo entiendo, ¿no? Pero si no es ahora, ¿cuándo? Entonces se están dando las circunstancias para que estemos aquí muy agradecidas, pero realmente agradecidas por este camino entrecruzado, entre tejiendo hilos. Yo estoy impresionada realmente lo que vemos en cada seminario, participantes entre 60 y 90, y que después te escriben que quieren saber más, dices, realmente hay algo que sí está pasando. Entonces, aprovechemos este recurso, que aunque es de un pacto patriarcal, el Zoom, pues lo feminicemos un poco, o sea, como hemos siempre hecho, ¿no? O sea, nuestras propias estrategias femeninas, sin que se den cuenta que estamos usando para derrocarlos. Y pues ese es parte de la agroecología, de hecho, ¿no? Pues un abrazo y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Ara, ¿quieres dar unas palabras de cierre?
Ay, nada más rapidito porque me provocó un poco lo que decía Helda de no llegar con esta actitud de, aún como agroecólogo, como desde la agroecología, pero aquí les traemos la solución. Igual pensaría yo la analogía, ¿no? Aunque seamos muy convencidas feministas, pues no, tampoco lleguemos con esta actitud de les traigo el feminismo para liberarlas, ¿no? Entonces creo que más bien podemos enriquecer los feminismos justamente a partir de todos los contextos comunitarios y pues también feliz de que estemos aquí juntas, de encontrarme con tantas amigas y